2020 es un año que todos despedimos con mucha ansiedad. Un año terrible en todos los sentidos. En materia económica, inducida por la pandemia del COVID, será uno de los años de más retroceso de toda la humanidad. Y en el caso específico de la República Dominicana, los costos se verán en el tiempo. Solo hay que decir que muy posiblemente vamos a terminar con una caída del Producto Interno Bruto de menos 7.1, menos 7.2%. Ustedes recuerdan que inicialmente el gobierno pensaba que, y el Banco Central, que podía ser menos 2%, después se fue ajustando a menos 2.5, fue subiendo a medida que se fueron dando cuenta de los estragos de las políticas de confinamiento. O sea, vamos a tener un gran retroceso en materia de pobreza, un retroceso en materia de empleo, pero las perspectivas son buenas. Poco a poco la economía se ha ido recuperando. Algunos sectores ya están alcanzando los niveles pre-COVID y uno esperaría que ya el año 2021, que recién empieza, comiencen ya a mostrar signos de recuperación importante. Con la salvedad del sector turismo, que sin lugar a duda ha sido el gran damnificado de esta crisis y producto de la pandemia, que le va a tomar más tiempo y posiblemente ya veremos que este sector posiblemente comenzará a recuperarse en el tercer cuatrimestre del año 2021, cuando una parte importante de la población mundial ya se haya beneficiado de haber recibido la vacuna. En el caso nuestro, la situación del COVID en los últimos días, hemos visto que el gobierno se ha sentido preocupado por los estragos que está mostrando el virus. Pienso que no deberíamos sorprendernos tanto de lo que está sucediendo, porque aparentemente la gente no ha querido seguir al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades del gabinete que dirige la vicepresidenta en materia de cumplir con los protocolos. Y obviamente esto iba a repercutir, o sea, la gente está en son de fiesta, restaurantes, bares, fiestas, grandes celebraciones, cientos de personas reunidas en lugares públicos, tomando, bailando, bebiendo sin mascarilla, en un reflejo de una falta hasta cierto punto de respeto por la vida de aquellos que están en situaciones de mayores niveles de riesgo. Esa es la parte que uno a veces más lamenta, pero también hay que entender al ser humano, principalmente los jóvenes, que se desesperan, que no están preparados para hacer esta pausa que era necesaria si queríamos mantener el virus bajo control. La realidad es que el 28 de diciembre pasado, la República Dominicana se convirtió entre todos los países de la América Latina en el país con la mayor tasa de positividad del virus en toda la región. O sea, esa posición nunca la habíamos alcanzado. Y esto es lo que ha llevado a la vicepresidenta y al equipo que maneja a plantear que estamos viviendo una situación alarmante, que ellos están realmente alarmados con los datos. Particularmente pienso que esto se veía venir, o sea, no hay almuerzo gratis, o sea, si la gente quería festejar y divertirse, bueno, era previsible. En Panamá, por ejemplo, se dio un toque de queda el 24, después que la gente celebró en la noche, se prohibió la salida de todo el mundo el 25. O sea que tienen medidas mucho más serias, más rigurosas que la nuestra, y a pesar de ello ellos han tenido sus problemas significativos. Por ejemplo, en Panamá la tasa de positividad el día 28 fue 30.4. Fue como la quinta más alta de América Latina. Nosotros con 37.2% lideramos
la región, después Ecuador 36,6, Bolivia 35,7, Paraguay 32,5 y Panamá 30,4%. Después siguen Argentina, Colombia, Guatemala, Chile, que es un país que ha mantenido una disciplina férrea, está en 8,2% y Costa Rica 6,7%. Después hay otros países más abajo. O sea, no es bueno aparecer un país que está proyectándose en el mercado del turismo internacional. Aparecer el 28 de diciembre como el país líder en materia de tasa de positividad no nos hace bien. Y el gobierno es muy posible que va a tener que anunciar en los próximos días medidas más rigurosas, por dolorosas que resulten, hasta que llegue la vacuna. Vamos a tener que imponer protocolos más estrictos, posiblemente endurecer el toque de queda, endurecer las penalidades a los que anden sin mascarilla. Yo creo que este es un área que uno nota que se ha ido relajando mucho en los últimos días. Y también mucha gente ha criticado la actitud del gobierno de querer uniformar el discurso de parte de las autoridades. Yo no lo critico, yo creo que en situaciones como la que estamos viviendo, el gobierno tiene que tener una sola voz. Tiene que ser una voz que esté abierta a dar todas las informaciones que solicite la prensa, pero tiene que ser una sola voz. O sea, el problema es cuando tú tienes dentro de un gobierno voces en conflicto. Eso no se ve bien porque debilita al gobierno, lo presenta como inconsistente y entonces estoy totalmente de acuerdo con que se busque una uniformidad alrededor de lo que siempre debe ser la clave, que es la verdad. Yo no creo que el gobierno tenga ningún interés de mentir ni manipular cifras, absolutamente nada de eso. Van a estar dando las mismas cifras oficiales. Lo importante es que las opiniones que puedan tener los diferentes funcionarios tienen que seguir y converger a lo que es la opinión del equipo que está manejando la crisis. Señores, no es un juego de pelota. Usted puede decir que el lanzador, a usted le pareció bola, al otro le pareció strike. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de una crisis del sistema sanitario provocada por una pandemia. Entonces usted no puede tener ahí todo el mundo opinando alegremente. Bueno, la prensa puede opinar, los analistas podemos opinar, pero el gobierno, que es el que está liderando y enfrentando y comandando y guiando a la población para que podamos atravesar esta crisis que nos está golpeando, tiene que tener una sola voz, una sola política. Entonces yo eso, mucha gente lo tomó a mal. Yo no creo que es incorrecto que se quiera uniformar en un manejo de crisis la política y la voz oficial. Porque tiene que ser lo original. ¿Quién es que va a hablar? Con todos los detalles posibles, decir la verdad por más cruda que sea, porque mientras más dura sea la verdad, más justificación va a tener el propio gobierno para tomar las medidas que tenga que tomar. Entonces, porque aquí estamos tratando de salvar vidas hasta que esta situación realmente sea controlada. Yo no creo que esto estaba controlado en ningún momento. O sea, siempre se dijo, los expertos en todo el mundo dicen, mira, estos son virus que atacan por oleadas. Hay una primera oleada generalmente, en algunos países ya están atravesando una segunda oleada y se habla también de que incluso antes de que la vacuna comience a tener su efecto en algunos países podríamos ver una tercera oleada. Entonces, nosotros estamos recién viendo los inicios de una segunda oleada que viene con mucha fuerza. Entonces, el gobierno ahí va a tener que posiblemente retornar a los esquemas protocolares rigurosos que impusieron los meses de abril y mayo, momentos muy terribles que vivió el país, y es posible que vamos a tener que enfrentar esto a principios de año, algo que no queríamos, pero en parte no hay almuerzo gratis. Queríamos festejar, queríamos bailar, queríamos cantar, queríamos ir a los restaurantes. Bueno, perfecto, ahí está. Y tú verás, o sea, en el fin de año vimos celebraciones de gente que se le importó estar actuando como propagadores del virus. Sin darse cuenta lo cargaban y fueron a actividades y contagiaron muchísimas personas. Bueno, realmente ese es el precio que se paga cuando no hay rigurosidad en las normas y en los criterios que adoptan las autoridades. Mucha gente va a querer culpar al gobierno. Yo pienso que antes de culpar al gobierno,
cada uno debería ser un acto como de reflexión, es decir, bueno, déjame ver cómo yo contribuí a que esto se saliera de control o no. O sea, yo respeté las normas o no las respeté antes de criticar. Porque el gobierno no fue el que trajo el virus. El gobierno impuso protocolos, impuso normas en base a lo que se entendía que era lo más correcto. Pero algunos decidimos quizá acogerla con mucha rigurosidad, otros más flexibles y otros simplemente no creyeron en eso. Y hoy estamos ya aquí pagando un precio donde estamos realmente enfrentando una situación que está fuera de control, que el gobierno va a tener que retomar ahora e imponer reglas duras. Mira, Andy, tal como lo dices, yo también lo veo desde una perspectiva un poquito diferente, ¿verdad? Este tema del virus, que siempre lo hemos dicho que es claramente intermitente, y no somos los únicos países. Mira lo que está pasando en toda Europa, los cierres. Mira lo que le acaba de pasar a Inglaterra. Hoy en día el mundo entero le está imponiendo cierres a los vuelos que vienen desde Inglaterra por una cepa nueva, pero nosotros no lo pueden poner, no por una cepa nueva, sino por un rebrote nuevo, por una falta de control nueva. Ahora, yo también lo veo un poquito diferente. Mira, Andy, nosotros siempre tuvimos la opción, todas las economías manejaron esto bajo las diferentes opciones que se tenían. ¿Verdad? Hay una opción que es una opción de tú dices, no, yo voy a ser muy riguroso todo el tiempo, obviamente eso tiene un impacto en la economía más fuerte. Quizás si hubiésemos sido más rigurosos, tenemos menos contagio, pero una tasa de crecimiento de no de menos 7, sino una tasa de crecimiento de menos 14, de menos 10, de menos 11. La otra opción es un término más intermedio, donde tuvimos todo el tiempo un tipo de cierre, pero íbamos abriendo, haciendo, que fue el caso de Dominicana. Hay otro que simplemente abrían y cerraban, abrían totalmente y luego cerraban fuertemente. Y todo eso tiene un espejo en la actividad económica, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que hemos hecho hasta ahora también ha permitido que algunos sectores, algunas empresas puedan tener algún tipo de recuperación. Y ahora pues nos toca cerrar, ¿cierto? Hubiésemos hecho otra cosa y simplemente hubiésemos tenido quizá más quiebra, más... Entonces, al final, Andy, es un tema de cuál es la decisión y cuándo tenemos que tomar decisiones drásticas y cuándo podemos volver a relajar los temas en términos de la actividad. Cuando tú ves los indicadores económicos, de hecho, el Banco Central el pasado martes, me parece, publicó al mes de noviembre y se veía ya como en el mes de noviembre la actividad económica estaba en un menos 3.4%, cuando, Andy, veníamos de un abril con casi menos la cuarta parte de la economía, menos el 30% de caída del Producto Interno Bruto solamente en el mes de abril, ¿verdad? Y fuimos ahí poquito a poco recuperándose. Si tú ves, como tú bien dices, casi todos los sectores han mostrado algún nivel de recuperación y algunos subsectores en particular, el mismo sector agropecuario, la manufactura, transporte, han ido poquito a poco. Obviamente, hoteles, bar, restaurantes, que se ven afectados por dos cosas, una por el turismo y otra por un cierre más temprano, sobre todo los bares que operan de noche, que eso hay un cierre obviamente ahí mucho antes de sus operaciones, y algunos restaurantes que a pesar que la gente llega después del trabajo, bueno, han tenido otra dinámica, se han transformado, algunos que nunca harían delivery, ya tú lo ves en el esquema de delivery, han estado mandando opciones para que la gente haga la cena en su casa, etc. Y eso es lo que hemos visto, y es como tú bien dices, el sector que hoy en día está más bajo, con un impacto más fuerte. La construcción que comenzaba a recuperarse con un cierre como este, Andy, obviamente que también sería quizá un impacto un poquito más fuerte para la construcción, pero ciertamente, Andy, yo estoy de acuerdo contigo, es necesario un cierre. O sea, y no estoy hablando, es un cierre diferente, algo que tenemos que saber. Ya sabemos más del virus. Ya sabemos cuáles sectores son más vulnerables o no. Ya sabemos cómo lidiar un poquito más con el virus. Entonces, en abril simplemente dijimos cero, vamos a conocer esto. Y mientras tanto vamos a cuidar a la población. Ahora en enero, yo creo que tiene que venir algo drástico, porque de nuestros indicadores van a depender la recuperación de sectores críticos. Y la realidad es que nuestro sistema de salud, aunque un poquito mejor, sigue siendo todavía
no es suficiente para lo que podría venir con un fuerte rebrote y que se disparen las pérdidas de vida y que se disparen, entonces que tengamos que ir a otro cierre todavía más fuerte. Como tú bien dices, Andy, haciendo la reflexión que tú decías de cómo yo he aportado, es simplemente que cada quien eche un poquito hacia atrás. Claro. Ni siquiera se requiere tanto, Andy, esa es la realidad. Pero si tú pasas por los restaurantes, gente sin mascarilla, lleno, explotándose el restaurante, no hay ningún tipo... A ver, yo puedo entender que tú quieras recuperar el tiempo perdido en un restaurante que se le llena de gente, pero la realidad es que lo que estamos imponiendo es el mal comportamiento de un grupito de negocios va a impactar a la economía completa. ¿Ok? Y es por esto, Andy, que es muy fundamental que volvamos a imponer un freno. Lo que sí hemos visto es que cuando tú le pones un freno al virus, el virus se frena. No es un tema que dura ni que 2 meses para frenarse. No, eso da un frenazo ahí mismo. Porque es que depende de eso. Su forma de contagio, cuando tú se la detienes, se detiene drásticamente. Entonces, yo sí creo que vamos a tener que hacerlo porque un año lo pasamos, un -7 años deberíamos hacer casi una fiesta. Un año desigual la proporción del crecimiento, pero un año 2021. Mira, Andy, la vacuna, y ahí vi que al parecer ya se ha aprobado otra también. La vacuna, Andy, es una excelente noticia. Pero cómo nosotros nos comportemos ahora va a quedar como un sello, ¿verdad? Como una letra escarlata de qué es lo que pasa en países que son desordenados, porque ya la gente, Andy, y el mundo entero está diciendo, ok, ¿quiénes van a ser los países más exitosos si vuelve a pasar algo en el corto plazo? Si se nos sale de control, si por alguna razón no funciona la vacuna. Todas esas preguntas están sobre la mesa. Si la gente no, porque en Estados Unidos el 42% de la población dice que no se va a vacunar ahora. O sea, también, y te están evaluando, están diciendo, así como tú eres desordenado con el COVID, así espero que sea con medio ambiente, con etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es más que un control del COVID. Esto es una señal de éxito como gestión en el mundo entero. Y como tú bien dices, Andy, las autoridades desde el inicio lo que han estado tratando de hacer un balance entre el tema económico y el tema de salud. Han tratado, no es fácil, no es fácil, y saben que tienen ese compromiso de hacerlo. Y No, simplemente la reacción de la población es la que va a ayudar. y esto, Jackie, va a poner a mucha gente a hacer análisis para el futuro, por ejemplo, de cómo reaccionan los diferentes grupos de edades. Tú decías, Andy, uno ve los restaurantes, pasa y ve todos estos muchachos jóvenes sin mascarilla, y tú dices, bueno, es que están desesperados. Está bien, pero tú dices, bueno, un joven que tiene, digamos, 20 años, la expectativa de vida en el país, digamos que son 74. O sea, a ese joven le quedan 54 años de vida en promedio. Una persona que tiene 65 años, solamente le quedan en promedio 9. Obviamente que para el que tiene 65 años, el valor o la utilidad, digamos, marginal que le saca a cada día de disfrute es mucho mayor, pienso yo, que a un joven que le quedan 54 años. Entonces uno se hace el análisis económico racional, dice, mira, uno esperaría que los jóvenes no deberían poner tanta resistencia a las medidas de confinamiento, porque después de todo, ellos dicen, mira, un año pausado, no me voy a volver loco. Me da pena esta persona que tiene 65 años, que de los 9 que le quedan, a tener que sacrificar uno. O sea, pero esa es la mentalidad típica en que incurrimos los economistas, que decimos que el agente económico tiene un pensamiento racional. Y lamentablemente, lo que hemos vivido es que no es así. O sea, hemos visto que quienes más han respetado los protocolos de confinamiento son los que valoran más el tiempo que le queda. Primero porque dicen, bueno, está bien, es verdad, me queda 9. Yo estoy dispuesto a sacrificar uno porque no me quiero morir antes. O sea, no quiero que el virus me dé. Entonces, esto va a implicar a que las estrategias
de comunicación van a tener que partir del criterio quizá de la irracionalidad o de un comportamiento psicológico que habría que buscarlo en la economía del comportamiento, las nuevas teorías que hay, y no necesariamente en lo que eran los supuestos de la economía clásica y neoclásica del agente económico o el consumidor racional, que no es así. O sea, vamos a tener para el futuro que identificar algún tipo de mecanismo de comunicación para las campañas promocionales de esta medida de confinamiento que sea más efectiva para convencer a los jóvenes. Yo percibo que no solo en República Dominicana, yo creo que en todo el mundo, o sea, no ha habido una estrategia efectiva de comunicación, de convencer a los jóvenes de que vale la pena el sacrificio, de que salimos más fácil de la pandemia si ellos hacen un acto de comedimiento y limitan. Por ejemplo, yo no me opongo a que le demos libertad, a que la gente salga, pero ¿por qué es que ha habido tanta reticencia al uso de la mascarilla? Yo creo que cuando uno ve el comportamiento en el Asia, con gobiernos relativamente autoritarios y la fortaleza que ellos tienen imponiendo la mascarilla, eso le da más libertad a las actividades económicas, incluso a bares, restaurantes, que la gente, mira, sal con tu mascarilla, trata de imponerte el régimen, aprender a utilizarla, y tú verás que vas a contribuir y no tienes que estar entonces encerrado en tu casa. Pero aquí hemos, incluso desde un país que ha dado exhibiciones hasta en el uso de la mascarilla, que hay gente que se la pone aquí en la garganta, o sea, que todo lo demás, o sea, no hay un criterio que tú dices, mira, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo estoy seguro que si aquí hubiésemos cumplido con el uso de la mascarilla en el último mes, con más rigurosidad y el gobierno hubiese sido más estricto en exigirla, creo que estaríamos mejor. Y eso también hay que hacerle un llamado ya que yo creo al gobierno. A veces hay que tomar medidas dolorosas, por más impopulares que resulten. Yo a veces me da la impresión que el gobierno pondera mucho el impacto del costo político de todas sus decisiones. Yo sé que es natural que los políticos actúen así, pero hay momentos que tú tienes que echar al lado el costo político y entender qué es lo que le conviene al bien común. Y tienes que, por dolorosa que sea, a veces una persona está enferma y tú la tienes que inyectar. Y hay un costo cuando tú lo puyas, lo clavas, la gente no le gusta, pero es por su bien. Entonces es lo mismo, los gobiernos a veces tienen que echar al lado un poco el costo político. Mira, ¿qué puede significar este retroceso? Porque yo creo que hemos tenido ahora un retroceso con lo del virus, cuando uno ve los indicadores. Para la recuperación del sector turismo. Hemos estado vendiéndole al mundo que este es un país que ha hecho un manejo adecuado del virus. Bueno, la realidad es que los indicadores ahora que estamos viendo no nos ayuda a validar esa posición. Y eso nos puede desacreditar frente a los targets, los mercados turísticos que estamos tratando de traer, o sea, de que regresen. Mira, este es un país respetuoso, en las zonas de playa el virus es mínimo. Mira, ya yo no sé si es mínimo o no, yo realmente creo que habría que ver estadísticas estratificadas y por sectores, por segmentos geográficos para tratar de llegar a una conclusión. Pero realmente el gobierno va a tener que, y le tenemos que dar el respaldo, que adoptar medidas rigurosas. Y a veces esa rigurosidad tú la puedes flexibilizar a cambio de un trade-off que tú lo planteas ahorita. Bueno, mira, yo te voy a dejar salir, pero por favor, ponte la mascarilla. O sea, y los restaurantes quizá, que se les dejó libertad, están abiertos hasta determinado horario. Bueno, hay que ver, tú ves la aglomeración en los restaurantes, tú dices, bueno, pero esta gente no está sentada a la distancia que se sugiere, la mayoría sin mascarilla. Entonces esos son nidos de expansión y de propagación. Eso van a tener que evaluar quizás que los restaurantes, ahora que la temperatura nos está ayudando, quizá aprovechar que la gente se siente fuera en los restaurantes, cerrar los restaurantes en la parte de dentro y aprovechar el fresco para que la gente coma afuera y pongan unos paragüitas para que no quiebren también. O sea, buscarle un mecanismo de compensación. Pero vamos a hacer una pausa.